El exsecretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ha destapado un escándalo mayúsculo al asegurar en una entrevista exclusiva a OK Diario que Pedro Sánchez le informó personalmente en la Moncloa de que la Fiscalía estaba investigando a su exasesor Koldo García, cuando la causa aún estaba bajo secreto. La confesión llega en el peor momento posible para el gobierno, apenas unos días antes de que Ábalos haya ingresado en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo. Según el relato del propio exministro, la conversación con Pedro Sánchez tuvo lugar en septiembre de 2023, en plena inestabilidad política tras el fallido intento de investidura de Feijóo. Ábalos sostiene que Pedro Sánchez le trasladó información reservada de la Fiscalía Anticorrupción, algo que, de ser cierto, solo podría haber salido de los aparatos del Estado, es decir, del propio gobierno. La revelación sitúa directamente al presidente en el centro de una posible filtración de secretos, un hecho gravísimo que desmonta por completo su discurso de defensa del Estado de Derecho. Ábalos describe aquel encuentro como largo y emocionalmente difícil. Llegaba precedido de 2 años de ruptura interna con Ferraz, pero aún así Sánchez quiso verle. Para Ábalos, aquella cita demuestra que el presidente no veía indicios penales contra él en ese momento y que diferenciaba claramente entre la situación de Koldo García y la suya. Lo que nunca imaginó es que meses después terminaría convertido en el primer diputado en activo de la democracia en pisar la cárcel. Pero el exdirigente no se queda ahí. También denuncia que, estando aún aforado, fue objeto de seguimientos ilegales y consultas en bases de datos policiales sin autorización judicial. Afirma que estos hechos aparecen reflejados en informes de la UCO incorporados ya al sumario del caso. Si esto se confirma, estaríamos ante un abuso de poder monumental, con mecanismos del Estado utilizados para perseguir a un parlamentario crítico con el presidente. Tras su entrada en la prisión de Soto del Real este jueves, en cumplimiento de una orden judicial que ha apreciado un riesgo real de fuga, el caso adquiere una dimensión histórica. Nunca antes un diputado en activo había sido encarcelado. La caída de Ábalos resulta especialmente simbólica porque fue él quien, en 2018, pronunció el discurso de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder, un discurso que se apoyaba en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 7 años después, su trayectoria termina marcada por las sombras, los secretos y una revelación que golpea de lleno a Pedro Sánchez, dejando al presidente en una posición insostenible.